Vamos a iniciar con mucho gusto nuestro seminario en línea Detengan las ventas. Permítele a tu cliente arrendar lo que vendes. Mi intención es muy sencilla, dejar de la manera más clara posible cómo funciona poder colocar equipo, maquinaria o mobiliario a través de nuestras herramientas financieras. Permítele a tu cliente usar su liquidez de una manera muchísimo más efectiva que congelar dinero en activos que te compra. Permítele a tu cliente hacerse de tus productos sin descapitalizarse. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Arrancamos. Nos presentamos. ¿A qué nos dedicamos? Nosotros nos dedicamos a financiar el crecimiento de empresas exitosas, evitando que pierdan oportunidades por falta de equipamiento o capital. ¿Qué significa empresas exitosas? Nos centramos en justamente apalancar financieramente, depositar nuestro patrimonio en proyectos que ya han demostrado ser productivos y estar en manos de personas responsables. Durante toda esta presentación vamos a hablar qué significa para nosotros trabajar con empresas exitosas. Uno de los retos más grandes que tenemos es cambiar el chip, la mentalidad que hay en países de Latinoamérica, en específico México, alrededor de la mala deuda. Porque las personas piensan que al momento que arrendan un activo, una maquinaria, un equipo mobiliario, están contrayendo una deuda. Y lo que decía Jean-Paul Getty, que es la primera persona billonaria del mundo, fue lo siguiente: compra aquello que aumenta valor y arrenda lo que se devalúa. Vamos siendo muy sensatos. Si tú te dedicas a vender activos, cualquier clase de maquinaria, equipo o mobiliario, la realidad es que se empieza a devaluar a partir del día 1. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasaría? Ponte en el siguiente escenario. Si tú le dices a un inversionista: señor inversionista, quiero proponerle una oportunidad de negocio donde la garantía es que usted va a perder dinero a partir del día 1. Y a lo largo de 4, 5 o 10 años, su inversión no va a valer absolutamente nada. ¿Qué te diría este inversionista? No le entro. Esto es muy relevante por la sencilla razón de que si nosotros consideramos que nuestros clientes están haciendo una inversión al comprarnos, estoy seguro que va a incrementar su productividad y va a generar utilidades, y efectivamente es una inversión, pero propiamente visto en el activo empieza a devaluarse a partir del día 1, y esto es bien relevante. Si nos alineamos a la filosofía de Jean-Paul Getty, tenemos que arrendar todo lo que se devalúa e invertir nuestro dinero en nuestra marca, nuestro equipo de trabajo, puntos de venta, estrategias comerciales, desarrollo de planes de negocio, en cosas que le dan más valor a nuestra empresa. Y eso rara vez son los activos. Y aquí el tema central es: ¿cuál es la diferencia entre deuda buena y deuda mala? A grandes rasgos, la deuda buena o apalancamiento financiero es aquel producto financiero que me va a dar más dinero del que me cuesta. Es decir, yo pido un capital o arrendo una máquina que cuesta $1,000,000. A cambio, yo me hago de un compromiso de pago de una renta de $30,000 al mes. La operación sola de este equipo me debe reportar por lo menos el doble de mi arrendamiento. Eso es una deuda buena. Estás usando el dinero de una financiera para darle más valor y más ingreso a tu empresa. Una deuda mala es la deuda que usas normalmente en un Liverpool, en un Fábricas de Francia. Es una deuda de consumo, donde a lo largo de meses y meses estás pagando cosas que ya abriste, ya estrenaste y ya perdiste o ya te comiste. Eso es una deuda de consumo. Nosotros no nos dedicamos a la deuda de consumo, y es bien importante y bien interesante hacerle ver al cliente el poder de la deuda buena, donde me va a hacer generar dinero con ayuda de dinero de alguien más, esto es apalancamiento financiero, y una deuda mala que prácticamente me quita dinero y es mi trabajo el responsable de pagar por ese dinero. Tenemos algunos casos de éxito de apalancamiento financiero que la realidad es que nos hincha la boca presumirlos, porque son realmente historias muy emocionantes de cómo puede el financiamiento productivo, el dinero de alguien más, el dinero de una financiera, cambiarle la realidad a una empresa. La primera historia es de un cliente de Torreón que estimamos mucho. A la izquierda están las fotos de su equipo anterior y a lo largo de 8 meses renovamos el equipo a la foto del lado derecho.
¿Qué significa esto? Al momento que tú modernizas tu equipo tienes menos errores, lo cual significa un ahorro de tiempo y dinero. Tienes menos desperdicio. Cada vez que materia prima es tirada al bote de basura o se va a reciclaje, haz de cuenta que estás tirando billetes al bote de basura. Y ventas más sofisticadas. Este cliente el día de hoy tiene la capacidad de atender a clientes mucho más sofisticados por el simple hecho de la precisión y la modernidad que le implica tener máquinas nuevas. El segundo ejemplo que tenemos está en Tlajomulco, es también un cliente muy estimado, donde básicamente nosotros le rentamos maquinaria de elevación y él a su vez la subarrenda a terceros por poco menos del doble de lo que hacemos nosotros. ¿Qué significa? Que toda su liquidez lo enfoca al desarrollo de su equipo comercial. Se hace de más máquinas, de más inventario que él puede rentar sin necesidad de inversión y al final del día al tener equipos nuevos reduce fuertemente sus costos de mantenimiento. Todo esto se reduce en más ventas y menos gastos. Y el tercer ejemplo lo tenemos en el Distrito Federal. Es un ejemplo que también nos enorgullece mucho, donde nuestro cliente se hizo de equipo, es un tomógrafo de 256 cortes, que entiendo, yo no soy experto en maquinaria médica, pero entiendo que es un tomógrafo muy poderoso. Al momento de que usa el dinero de una financiera para tener este equipo tan sofisticado, eso lo hace tener una oferta única, dar servicios de alto valor y lograr un posicionamiento como líder en la industria de diagnósticos de imagen. Todo esto aprovechando el dinero de una financiera. Al momento que tú escuchas que tu cliente no tiene dinero o no tiene la liquidez o simplemente si te compra se va a descapitalizar y ya no va a tener dinero para poner a trabajar el equipo que le vendiste, es el momento idóneo para poderle hacer ver el poder del apalancamiento financiero con una financiera. Analizando estos ejemplos podemos entender muy claramente cuál es el poder de poder financiar nuestro crecimiento. Primero, crecimiento acelerado. Las empresas que saben apalancarse financieramente no dependen de sus propias utilidades para poder crecer. Podemos ayudar a crecer a tus clientes 10 veces más con el simple hecho de no esperar a que sea su propio dinero, sus propias utilidades, las que pueda invertir en ti. Segundo, aprovechar el dinero ajeno. Vamos siendo sensatos. El dinero de la calle nunca se va a acabar. El dinero propio siempre es muy limitado. ¿Con qué nos conviene ayudar a tus clientes a enseñarle a hacer negocios con dinero de alguien más que nunca se acaba o con un recurso que ya sabemos desde hoy que es limitado? Tercer punto, hacer factibles ideas emprendedoras. ¿Cuántas veces has escuchado, híjole, si yo tuviera este capital, pudiéramos hacer este proyecto? Y al final del día se detienen, se congelan ideas emprendedoras geniales que al final del día alguien más acaba haciendo tarde o temprano. Y el cuarto punto, mejorar el historial crediticio. Un activo que pocas personas en Latinoamérica lo consideran valioso es el historial crediticio. El historial crediticio es el arma más poderosa para hacer que el día de mañana las financieras se formen con el único objetivo de poder depositar su dinero en nuestro proyecto emprendedor. Bien, ahora exploremos por qué financiar tus productos. Vamos a pensar que al momento en que tú te aproximas a un cliente que ignora por completo la existencia del financiamiento, su única alternativa desde su perspectiva es usar su propio dinero, su propia liquidez para poder adquirir tu producto o tu proyecto. Primer punto, te facilita el cierre de negociaciones. Segundo, te permite colocar montos más grandes. Es tan fácil como si tú difieres un 10%, un 20% más de tu ticket que pretendías ya colocarle al cliente a lo largo de 4 años, el incremento mensual va a ser marginal, va a ser casi imperceptible y tu cliente se va a animar por realmente hacerse de la maquinaria o el equipo que está buscando, no necesariamente aquella maquinaria o equipo que le alcanza. 3. Tú recibes el pago total, adiós a las cuentas por cobrar. Nosotros te vamos a pagar en una sola exhibición. Te vas a olvidar de tener que estar persiguiendo a tu cliente para que te finiquite el equipo o la maquinaria. Cuarto punto, te facilita la reventa. ¿Por qué? Porque al final del periodo de un arrendamiento puro, el cliente tiene la opción ya sea de quedarse con el equipo o bien tiene la opción de regresarlo. ¿Cuál va a ser tu actividad? Convencerlo de que actualice toda su maquinaria o parte de ella, de tal forma que el cliente ya para ese entonces ya se va a ver acostumbrado a rentar. En ese momento, lo único que haces es mostrar las bondades de la nueva versión de tu equipo
colocas en otro arrendamiento ese nuevo equipo y nosotros recuperamos el equipo viejo. Adivina qué vamos a hacer con ese equipo. De tal forma que dado que tú estás en esa industria, va a ser relativamente sencillo para ti colocarlo a un tercero a un precio muy preferencial. Último punto, beneficios financieros y beneficios fiscales para tus clientes. En el momento en que tu cliente no pierde liquidez para comprar tu equipo, para comprar tu maquinaria, y se hace de esa maquinaria, que es una maquinaria productiva, se queda con una buena cantidad de liquidez para garantizar que esa máquina esté funcionando. Lo invierte en su equipo comercial, en darle valor a su marca, en estrategias comerciales, en expos, en congresos. Invierte su dinero en cosas que no se pueden rentar. Y lo único que va a garantizar es que ese equipo va a ser utilizado. Y beneficios fiscales para una empresa con utilidades. No hay mejor manera de ahorrar impuestos que gastando en elementos 100% deducibles de impuestos. Un arrendamiento puro cumple ese requisito. Entonces, al momento de que una persona compra un activo y no lo hace a través de un arrendamiento puro, es muy probable que esté dejando dinero sobre la mesa del SAT. Bien, ¿qué tenemos que hacer para colocar tu producto en un esquema de financiamiento? Primero, permítenos entrenarte constantemente. Este video es una simple demostración de la calidad de nuestros entrenamientos, pero hacerlo de manera vivencial, con interacciones, compartiendo historias de clientes, casos específicos con tus clientes, de tus vendedores, es muy enriquecedor. Lograr ese acercamiento con tu equipo comercial para sensibilizarlos del poder del financiamiento, para poder cerrar más ventas con un ticket promedio más grande. 2. Incluye siempre la opción de financiamiento para todos aquellos clientes que cumplen con el perfil. En breve vamos a platicar del perfil. Pero incluye la oferta de financiamiento en tus cotizaciones, en tus presentaciones, en tu página de internet, en todo el material publicitario que caiga en manos de tus clientes. Porque una persona que cree que no puede hacerse de tu equipo o de tu maquinaria, al momento que ve que tienes una alianza fuerte con una financiera profesional, se abre a la posibilidad de, bueno, voy a permitir que mis clientes sean los que paguen la renta y no yo. Tercer punto, cotiza planes de renta. Olvídate de la deuda. Todo tu equipo comercial, como a tu cliente, tenemos que alejarle la palabra deuda, porque esto no es una deuda, es un apalancamiento financiero, es un financiamiento productivo. Y al momento de que nosotros cotizamos un plan de renta, ayudamos al cliente a no bloquearse por su sistema de creencias alrededor de la deuda mala, la deuda de consumo. Y siempre que nos solicites una propuesta de arrendamiento o una propuesta de crédito, hazlo con tu mejor precio, tu precio de contado. Con nosotros no vas a batallar para lograr una cobranza efectiva. Vamos a hablar un poco de las características de nuestro financiamiento. Primero tenemos dos productos, nada más, no hay más ciencia, arrendamiento puro de 1 a 4 años, siempre en múltiples de un año, es decir, 12, 24, 36 y 48 meses. El mismo equipo es su garantía. Normalmente no necesitamos garantías adicionales como un terreno, una casa, olvídense de eso. El mismo equipo es la garantía. ¿Por qué digo normalmente? Porque va a haber situaciones donde el cliente simplemente no tiene el perfil financiero para poderle otorgar el financiamiento y podemos requerir una garantía adicional, pero es en la menor de las situaciones. 2. Crédito simple de 1 a 5 años, también en múltiples de un año, perdón. Un año, 24 meses, 36 meses, 48 meses y 60 meses. De igual forma, el equipo es su propia garantía. Los proyectos que atendemos, el más pequeño es de 120,000 pesos y el mayor es de 20 millones de pesos. Operamos en todo México. Y es algo bien importante, nosotros somos de las únicas financieras en el país que sabemos cómo atender a empresas de reciente constitución, que acaban de ser constituidas hace 3 meses. ¿Significa que nos gustan las empresas nuevas? Sí nos gustan las empresas nuevas, pero en manos de personas con historial crediticio y flujos comprobables. Esto es muy útil para ex ejecutivos que salen del mundo corporativo y quieren emprender. O bien para empresas nuevas que en realidad salen de empresas más grandes,
pero por estrategia de negocios, estrategia fiscal o estrategia de segmentación de costos y gastos, crean una nueva razón social. Y es un problema porque normalmente estas nuevas razones sociales no tienen acceso a financiamiento hasta cumplidos los 2 años, en el mejor de los casos 1. Nosotros sabemos cómo atender a este tipo de empresas, por lo que nos posiciona con una característica muy atractiva para un nicho muy importante. ¿Cuáles son los criterios básicos de aprobación? Esto es muy importante, porque al final del día sabemos que a todo el equipo comercial le duele no cerrar una venta inmediatamente y a todos nos da temor que una operación simplemente no se cierre porque no cumple los perfiles. Te voy a dar los criterios más básicos que si son cumplidos por tu cliente, y tú los puedes detectar perfectamente, si son cumplidos por tu cliente existe una probabilidad mayor al 80% de lograr un dictamen positivo. Primero, un buen historial crediticio. Atención con esto. La realidad es que todos los dueños de empresa que la operan conocen el historial crediticio de su empresa y de su persona. Es muy importante tratarle de sacar con la más honestidad posible si tiene actividad crediticia registrada anteriormente y si es positiva. Nosotros toleramos ciertos atrasos de manera accidental que no superen los 30 días. También superamos que tengan problemas con créditos comerciales como con Telcel, Telmex, Usacell o compañías telefónicas similar o de cable. También lo toleramos. Y también toleramos a los vencidos menores a 10,000 pesos. Sabemos que todos podemos tener errores. Sin embargo, es muy importante que le preguntes a tu cliente dos cosas. Si su historial crediticio es positivo, significa que no cumple, es decir, que jamás se ha atrasado con más de 10,000 pesos, que no tiene atrasos de mayores de 60 días y aquellos posibles atrasos que pueda tener son cualquier atraso que pueda tener son esporádicos. Muy importante, 2, su financiamiento mayor en el pasado sea de por lo menos el 80% del valor del equipo que te vamos a financiar contigo. Es decir, si a ti te va a comprar una máquina o un equipo que cueste 1,000,000 de pesos, vamos nosotros a esperar ver alguna operación a nombre de tu cliente en su buro de crédito por lo menos de 800,000 pesos. Si la persona te dice jamás he pedido dinero a nadie, eso significa un muy mal historial crediticio y vamos a pedir un aval adicional que sí cuente con dicho historial. El segundo punto, flujos de 3 veces la mensualidad. Esto es bien importante. Si la mensualidad del arrendamiento que le vamos a ofrecer a tu cliente es de 10,000 pesos, por lo menos voy a esperar ver en estados de cuenta bancarios. Es muy importante que sea comprobable 30,000 pesos. Y quiero ver en sus financieros utilidades. No quiero ver operaciones que lleven en pérdida largos periodos de tiempo. Y el tercer punto, que tenga independencia comercial de gobierno. Eso significa que no dependa el gobierno en más de un 25% su facturación. Las personas que de entrada no son acreditables son instituciones o funcionarios de gobierno, sacerdotes, militares o personas que se enfoquen exclusivamente a la abogacía. Desgraciadamente, nuestra experiencia con estos rubros no ha sido del todo positiva. ¿Qué retos vamos a enfrentar? Al momento que vivamos el proceso de integrar documentos, calificar al cliente y darle una respuesta, primero, prefiero comprar de contado. Esto es algo que escuchamos de una manera muy frecuente, dado que no cuentan con los papeles, no cuentan con el expediente adecuado, o bien tienen pereza de hacer esta integración y acaban prefiriendo contar de contado. Creo que es nuestra responsabilidad informar al cliente que estas compras de contado lo único que hacen es continuar evitando la construcción de su historial crediticio, descapitalizándose y dejar dinero en la mesa del SAT, porque esto le va a generar una depreciación muy lenta. Segundo, tengo otra oferta de financiamiento. Está excelente esto. Que nos la faciliten. Al final del día, al momento de que nosotros recibimos una oferta de financiamiento, pasan dos cosas. Uno, le ayudamos a leer al cliente las letras chiquitas, que normalmente no las entienden. Los montos que son expresados en las ofertas de nuestra competencia generalmente no incluyen IVA y normalmente el cliente no ve ese factor. El siguiente punto es que normalmente nos comparan con otro tipo de productos, comparan arrendamientos con créditos, arrendamientos puros con arrendamientos financieros. Permítenos ayudarte a ti y a tu cliente a entender bien qué es lo que tú consideras o tu cliente considera que es una mejor oferta. Te voy a decir algo.
Si efectivamente la oferta que tiene tu cliente es mejor que la nuestra, vamos a ser los primeros en informarte de esto. Y vamos a ser nosotros los que te vamos a informar de qué te debes cuidar al momento de cerrar la operación, porque tal parece que es una propuesta muy adecuada. 3. Tu tasa está carísima. Es bien importante hacerle ver al cliente dos cosas. Uno, que hay que considerar el ahorro fiscal que le implica un arrendamiento de tal forma que lo consideren la tasa. Y dos, hay que enseñarle a realmente calcular, porque al final del día un arrendamiento puro ni siquiera tiene una tasa. Obviamente tiene un costo financiero, sin embargo ni siquiera es una tasa. Entonces al momento que nos dicen que la tasa está carísima, muy probablemente ni siquiera estén considerando las variables adecuadas. Siguiente punto, me piden demasiados papeles. Te voy a garantizar algo. Nosotros pedimos el 10% menos papeles que el promedio de la industria. Ese es el primer punto. Y dos, no pedimos ningún papel que la ley no te exija tener. Jamás pedimos requisitos que no deberías tener. Siguiente punto, no tengo aval. Esto lo escuchamos muy frecuentemente, principalmente en aquellos clientes que no cuentan con historial crediticio o bien no cuentan con los flujos necesarios para poder garantizar el pago del arrendamiento. ¿Qué es lo que hacemos en estos dos escenarios? Pedimos un aval adicional que sí pueda. Recuerden, nuestro objetivo es de ayudar a nuestro cliente a que sí logre el financiamiento. Y en algunas ocasiones, tener un aval es la única forma que un comité de aprobación va a decir que sí a una operación. Pero nos da pena pedir un aval. No tenemos aval, entre comillas. Hay dos formas muy sencillas de conseguir un aval. Primero, enlistar a las personas que suponemos que pueden tener historial crediticio y flujos comprobables en estados de cuenta bancarios. Y dos, hablarle de nuestro proyecto, generarle certidumbre. Al momento de que una persona que confía en nosotros recibe la información de un proyecto, el cual convence, y por qué no decirlo, enamora, es muy sencillo que nos diga, sí, voy a hacer tu aval. ¿Y por qué no? Darle una parte del pastel en señal de gratitud por darnos ese voto de confianza. Esta es una forma de no pedir ningún favor. Al final del día, este aval está rentando su historial crediticio, por así decirlo, está dando su confianza a cambio de, ¿por qué no decirlo? Pues un monto de las utilidades del proyecto. Y último punto, y normalmente el que más le duele a nuestros prospectos es una dictaminación negativa o condicional. Significa que nuestro comité, a pesar de tener todo un expediente, dice, ¿sabes qué? Esta operación para nosotros representa mucho riesgo y siempre te vamos a explicar las razones que representa un riesgo. ¿Por qué esto es bueno? Normalmente en nuestra cultura las personas inclusive se llegan a ofender cuando reciben una dictaminación negativa o una dictaminación condicionada a un aval o a presentar una garantía adicional. Sin embargo, yo lo veo como una buena noticia. ¿Por qué? Porque una financiera de manera gratuita está recibiendo todos tus documentos, está perfilando tu empresa, está perfilando tu actividad y te está diciendo no eres una oferta atractiva por esto, esto y esto. ¿No es eso una auditoría gratuita? ¿Por qué no ver esto, un rechazo, como una oportunidad de que me digan qué me duele y cómo lo puedo arreglar? Y nosotros somos muy responsables, considerando la mayor cantidad de factores para decir que no. Y si decimos que no, tenemos una excelente justificación para hacerlo. Y hay pocos clientes, pero sí existen, que nos agradecen y valoran esta retroalimentación. Beneficios directos. Tenemos un programa distribuidor con 3 niveles. Este video corresponde al nivel más básico, donde todo el equipo comercial se autocapacita a través de materiales como estos. Tenemos un acervo grande de videos, los cuales te recomiendo mucho acceder. Y al final del día, ahí está plasmado todo el conocimiento que requieres para poder colocar tu producto o maquinaria en planes de financiamiento. Sin embargo, nosotros ofrecemos un 2% a tu comisión, un 1% al cerrar el trato y otro por ciento a lo largo de todo el financiamiento. Estos solo son elegibles a nuestro plan Elite y nuestro plan Plus. El plan gratuito no tiene acceso a este beneficio. Te recomiendo que en caso de que te interese recibir entrenamiento presencial, recibir comisiones, recibir una devolución de tu anualidad, recibir diplomados, recibir beneficios exclusivos para todos nuestros aliados, te pongas en contacto con nosotros y te vamos a explicar con detalle por qué tenemos un plan que cuesta anualmente y qué beneficios vas a lograr. Y no nada más eso, cómo tú mismo como distribuidor, vendedor de maquinaria y equipo vas a hacer rentable esa inversión anual que te solicitamos.
¿Por qué con nosotros? Es una muy buena pregunta. Primero, agilidad. Atención con lo que voy a decir. 4 horas hábiles en cotizar máximo. 5 horas hábiles en darle viabilidad, un primer sí o un primer no a un proyecto. Porque esto es importante para ti. Porque al final del día, mientras tu cliente no tenga la certidumbre si la financiera va o no va, tú no cierras la venta. Esto te debe importar mucho. Y finalmente, 4 días en dictaminar. Una vez que tengamos el expediente 100% completo y correcto, no nos vamos a tardar más de 4 días en dar una respuesta final y lanzarte una orden de compra en caso de que sea un dictamen positivo. Segundo punto, compañía. Si eres parte de nuestros aliados Plus o Elite, tenemos una asistencia completa en todo el proceso comercial. Nosotros nos vamos a encargar de toda la papelería y la integración del expediente. Yo quiero que si tú eres un miembro de un equipo comercial de alto desempeño, no pierdas un minuto de tu vida integrando documentos, sino que tú inviertas todo tu tiempo en generar más oportunidades y darnos la oportunidad de integrar documentos a nosotros. Tercer punto, confiabilidad. Hemos colocado 2,000 millones de pesos en pymes. Créeme que eso nos hace expertos en cómo atender al mercado mexicano de empresas pequeñas y medianas. Podemos dictaminar a empresas con 3 meses de haber sido constituidas. Llevamos 11 años en el mercado. Tenemos certificación ISO 9001 y hemos sido calificados AAA por Standard & Poor's y HR Ratings, ya que nuestro financiamiento viene de bolsa de valores. Eso nos hace muy competitivos, muy confiables. ¿Cuál es el proceso para poder colocar tu producto en un esquema de financiamiento? Son 5 pasos nada más. Primero, expon a tu cliente, educa a tu cliente en la rentabilidad del financiamiento productivo y aleja a tu cliente de entender esto como una deuda, porque si no estarás luchando contra sus propias creencias, donde las generaciones del FOBAPROA y los hijos de las generaciones del FOBAPROA están aterrados de contraer deudas. Los planes, al menos con nosotros, son 100% fijos, no tenemos tasa variable. No es posible caer en un problema de ese tipo. Segundo punto, solicítanos una propuesta de financiamiento en tu portal de aliado www.arrendamas.com/aliado. Ahí tienes la forma de pedirnos las propuestas de financiamiento. Tercer punto, explícale a tu cliente esta propuesta, que es muy sencillo entenderla, de tal forma que tu cliente esté certero y esté seguro que de entrada la maquinaria le va a generar lo suficiente para pagar la renta. No tiene por qué tu cliente pagar en un corto o mediano plazo la renta de la maquinaria, dado que todos estamos aquí colocando tu maquinaria productiva y yo financiamiento productivo, por lo cual del mismo cuero tienen que salir las correas. Cuarto punto, asegúrate que arranque su trámite. Vas a encontrar en cada una de las cotizaciones una liga para que sea tu cliente quien autorice la propuesta. Ahí en ese formulario en línea le vamos a pedir sus generales y con eso vamos a poderle emitir una guía paso a paso de cómo integrar el 100% de su expediente. Quinto punto, cierra la negociación, firma el compromiso y preséntame con tu cliente. Nosotros vamos a integrar todo su expediente, vamos a buscar la mejor opción de seguros de daños, vamos a hacer todo lo necesario para que su dictaminación sea positiva. Ese es nuestro negocio, a diferencia de algunas instituciones bancarias que probablemente encuentran mejor negocio en las comisiones que cobran a sus clientes. Nosotros únicamente ganamos si colocamos. Entonces créeme que vamos a agotar todas las posibilidades para poder cerrar el proyecto. Aquí está el portal de distribuidor aliado, donde está la liga a este video, donde puedes solicitar cotizaciones, donde puedes ver los puntos de nuestra alianza, cuáles son las reglas del juego y demás detalles. Hay liga inclusive a nuestro blog www.dineroajeno.com, donde verás toda nuestra filosofía sobre el apalancamiento financiero detallada en diversos artículos. Vamos a analizar cómo se ve una propuesta de financiamiento. Del lado derecho está cómo llega el correo a ti y a tu cliente, en caso de que así no lo solicites. Y únicamente tenemos en todo este juego 5 números que debes entender. Es muy común que nos pidan, oye, acompáñanos con nuestro cliente. Si eres un miembro de nuestra alianza, con mucho gusto te podemos acompañar en ese proceso. Sin embargo, al final del día, son 5 números los que tenemos que explicar. Primer número, el precio de venta. Este número no lo diste tú.
Entonces tú eres más experto en cómo componerlo. Segundo número, el plazo. Este es un ejemplo de un arrendamiento puro de 1, 2, 3 o 4 años. El cliente simplemente puede elegir entre cualquiera de estas opciones de manera abierta. Después tenemos una renta inicial. Este es el pago que el cliente va a tener que hacer para yo poder liberarte el pago a ti. Aquí ya se incluye la comisión por apertura y la primer mensualidad. Atención, la primer mensualidad. ¿Qué significa esto? Vamos usando el ejemplo de 48 meses, donde el primer pago es de 20,977 pesos y significa que únicamente quedan, siguiente número, la renta de 12,131 pesos, pero por 47 veces, no 48. ¿Por qué? Porque en estos 20,000 pesos ya se incluye la primer renta. Y último número, el valor residual. ¿Qué significa el valor residual? El valor en el cual nosotros facturaremos, venderemos este equipo de tal forma que tu cliente opte y nos diga a quién se lo podemos facturar en caso de que quiera seguirlo usando. Si no, sin ninguna pregunta, lo vamos a recolectar. Quiero que noten la magnitud de los números. Primer magnitud de los números. Vamos a ejemplificar a 4 años. Este equipo vale 386,000 pesos. El pago inicial nada más asciende a 20,977 pesos. Saca qué porcentaje del monto total es el pago inicial. ¿Ya ves por qué no se necesita liquidez para poderse hacer del equipo? Segundo punto, ve cuánto es el residual. Estamos hablando que es muy similar al pago inicial. ¿Qué crees que diga tu cliente cuando lleguen los 4 años y diga, ¿sabes qué? O te pago 19,304 pesos para quedarme con el equipo, o te pago 20,977 pesos para renovar todo el equipo. Es por eso que creemos que un arrendamiento puro es una excelente oportunidad para poder colocar más ventas con tickets más grandes. Ahora vamos a ver el tema de la tasa, el tema del costo. Un arrendamiento puro no tiene una tasa. Sin embargo, efectivamente hay un costo financiero. Vamos a entenderlo y te voy a decir cómo normalmente un cliente lo entiende. Primer punto, tenemos un monto a financiar de 400,000 pesos. Un pago inicial de 20,478 pesos. Estamos hablando alrededor de un 5% de pago inicial. Con 47 rentas, no 48, porque en los 20,000 pesos ya está la primera renta, de 11,678 pesos y un residual, un valor del activo usado de 20,000. Normalmente, los prospectos van a sumar 20,000 más 48 por 11,000 más 20,000. Y ahí lo primero que vamos a decirle, oye, son 47 mensualidades, te recuerdo. Y eso le va a dar un total de 589,378.56 pesos. Aquí brinca el cliente. Dice, está carísimo. Yo, en lugar de pagar 400,000 pesos de contado, voy a pagar 589,000 pesos. Esto es un asalto a mano armada, así te va a decir. Y al final del día tu chamba va a ser decirle, sí, está muy bien, efectivamente es poco más de un 40% más. Sin embargo, recordemos que esto es a lo largo de 4 años. Pues, ¿cuál es la tasa que me estás cobrando? Le van a explicar, no hay tasa en un costo financiero, pero esto a lo largo de 48 meses te está costando 189,378 pesos. Y muy probablemente tu prospecto va a insistir en cuál es la tasa. Hay algunos que se quedan satisfechos sacando el porcentaje, es decir, 189,000, ¿cuánto es de 400,000? Y lo divides entre los 4 años. Y aquí es normalmente donde ya el cliente se queda un poco más tranquilo. El costo financiero, si lo anualizas de alguna forma, acabará en 11.84 pesos. Y atención con lo siguiente. Algo muy importante es que estos 589 que ya incluyen IVA equivalen a 483,000 pesos sin IVA, el cual es gasto 100% deducible de impuestos. Significa que va a dejar de pagar 144,977 pesos de ISR y si la empresa reparte PTU va a dejar de pagar 48,325. ¿Por qué? Porque estos 483,000 pesos son 100% deducible de impuestos. Este es el gran poder del arrendamiento puro. Te agradezco mucho que hayas compartido estos minutos entendiendo, comprendiendo alrededor de cómo colocar tu maquinaria y equipo con financiamiento productivo. Vamos a ser tus aliados, queremos ser tus brazos financieros para fortalecer tu proceso comercial, ayudar a crecer a tus clientes, ayudándolos a hacer dinero
con dinero de alguien más. Gracias.